Yo quiero dar un agradecimiento especial, en primer lugar, al pastor Ricardo y a su esposa Alicia, porque tuvieron la gentileza de ir al aeropuerto a recogernos. Yo les contaba a ellos el día que nos recogieron, el lunes, que Dios nos ha puesto en gracia, pues en los países que hemos estado yendo a compartir estos congresos paulinos, siempre nos han recibido pastores, siempre han ido al aeropuerto por nosotros pastores, y realmente estamos muy honrados de eso. Quiero decirles que más bien el honrado aquí soy yo. Gracias de verdad a la congregación por tener la gentileza de venir hoy a escuchar esta conferencia paulina que voy a estar compartiendo con ustedes en esta noche. Quisiera decirles antes de comenzar, felicitarlos. Bogotá nos ha encantado. Ya fuimos a conocer algunos lugares muy bonitos. Fuimos a conocer Plaza Bolívar, hermoso ese lugar. Ahí estuvimos evangelizando testigos de Jehová, y también fuimos a conocer el Parque Botánico. Gracias, yo le cambio los nombres siempre a todo. En México me pasaba igual, a los lugares le cambiaba el nombre. También fuimos ahí, hermoso. Y bueno, perdón si al hablar así les produce hambre, pero ya probamos el ajiaco, riquísimo, ¿verdad? La bandeja paisa, el sancocho de pollo, y ahí va la lista, falta el asado todavía. Así que de verdad que, queridos hermanos, queremos decirles que la impresión que nos ha quedado de Bogotá es que es un país, una ciudad muy linda, la gente muy trabajadora, la gente muy servicial, muy, muy linda la gente. Así que de verdad que muchas gracias, porque el recibimiento que nos hicieron desde el inicio ha sido muy bueno. Quiero decirles, queridos hermanos, no sé si algunos de ustedes siguen o tienen conciencia del Ministerio de Teología Paulina. ¿Hay alguno que siga Teología Paulina en Facebook o YouTube? Aquí, ¿puede levantar la mano? ¿O nadie conoce este ministerio? ¿No? Ok. Miren, Teología Paulina es el ministerio que nosotros estamos desarrollando, y tenemos 2 años de estar desarrollándolo a nivel de redes sociales. Es un grupo, un movimiento social grande. En Facebook tenemos casi 300,000 seguidores y acabamos de alcanzar los 16,000 en YouTube, y tenemos seguidores en todas las partes del mundo, y hemos decidido visitar los países que más siguen este ministerio, y precisamente Colombia es el segundo país que más sigue este ministerio después de México. Esta es la razón por la que hemos venido a compartir con ustedes la palabra del Señor, y hemos estado completamente dedicados a predicar el Evangelio de la Gracia que presentó el apóstol Pablo, y sobre todo hemos venido también preparando varios pastores en el Instituto Paulino y diferentes personas para que las iglesias entiendan el riesgo en el que estamos ahorita en el siglo XXI con la secta de los judaizantes. No sé si ustedes han escuchado del movimiento mal llamado movimiento de raíces hebreas o el movimiento de los judaizantes, pero es un movimiento en el que estamos viendo montones de iglesias tal cual como los Gálatas, que comenzaron en la gracia y ahora desean ser perfeccionados en la carne. Y tenemos testimonios de testimonios con respecto a este asunto. Tenemos pastores que inclusive han terminado judaizando la iglesia entera, pidiéndole a los varones que se circunciden, guardando Shabbat, ya no se puede comer cerdo, tratando de imitar las costumbres del pueblo judío. Y cualquiera que haya leído la carta a los Gálatas sabe que esto quebrantó por completo el corazón del apóstol Pablo, al punto que Pablo les dijo: temo haber trabajado en vano. Y precisamente hoy el mensaje que yo les voy a compartir con ustedes se titula ¿cuál es el verdadero evangelio? Porque escúchenme bien, queridos hermanos, lo que les voy a decir para los que están tomando nota. El tema que vamos a hablar hoy es ¿cuál es el verdadero evangelio?
Y yo quiero decirles que este tema, queridos hermanos, es muy importante por la siguiente razón. Cuando nosotros estamos hablando del verdadero evangelio, estamos hablando de un asunto de vida eterna o de muerte eterna. ¿Por qué razón? Porque solo el verdadero evangelio tiene poder de Dios para salvar. Pablo dijo en Romanos capítulo 1, versículo 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero solo el verdadero evangelio tiene ese poder salvífico. Es decir, que si alguien abraza otro evangelio que no sea el evangelio que predicaron Pablo y los 12, estamos hablando de que es una persona que su fe no tiene ningún valor. Porque el poder de la fe radica en quien se deposita la fe. No es lo mismo creer en el Jesús que predicaron los apóstoles que creer en un Jesús que la gente se quiere inventar. Solo el Jesús de la Biblia, solo el Jesús que predicaron Pablo y los 12 es el que tiene poder para salvar. Y un Jesús que se invente cualquier secta no salva. Por esta razón es que el apóstol Pablo en Gálatas 2 veces maldice al que se atreva a predicar un evangelio diferente del que él había predicado. Pablo 2 veces dice: cualquiera que predique un evangelio diferente al que yo he predicado, sea anatema. Vean ustedes la seriedad de este asunto. Y es por esta razón que hoy, en esta conferencia, vamos a estar viendo 2 cosas muy importantes. Vamos a estar hablando de que el verdadero evangelio de Jesucristo tiene 7 características. 7 características. Vamos a apuntar 7 características del evangelio que nos van a poder permitir identificar el evangelio de los apóstoles versus cualquier evangelio falso. Es más, con estas 7 características vamos a poder entender muy sencillo por qué los mormones son una secta, por qué los testigos de Jehová son una secta, por qué los judaizantes son una secta. Esto nos lo va a permitir entender. Pero también, queridos hermanos, vamos a estar aprendiendo sobre qué enseña el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿De qué trata ese evangelio? ¿Qué fue lo que los apóstoles enseñaron? Eso es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Y yo quiero invitarlos para que vayan conmigo por un momento a Gálatas capítulo número 1. Gálatas capítulo número 1. Y déjenme darles, por favor, un poco de contexto y algunas cosas que ustedes pueden apuntar. Veo con muchísima satisfacción que hay personas que están tomando notas. Escúchenme bien esto, queridos hermanos. El primer viaje misionero del apóstol Pablo aparece en 2 capítulos muy concretos de la Biblia. Esto es muy fácil de aprender. Hechos capítulo número 13 y Hechos capítulo número 14 narran el primer viaje misionero de Pablo. Este viaje misionero va a recorrer, si ustedes leen Hechos 13 y 14, van a ver que Pablo salió de la iglesia Centro de Operaciones porque Pablo tenía iglesia. Pablo tenía una congregación a quien rendirle cuentas. Cada vez que nosotros vemos los viajes misioneros de Pablo, comenzaban en la iglesia de Antioquía de Siria y terminan en Antioquía de Siria. Eso lo podemos ver en los Hechos de los Apóstoles. Entonces Pablo, en Hechos 13 y 14, va a recorrer estas ciudades en este orden. Número 1, Antioquía de Pisidia. Número 2, Listra. 3, Iconio. Número 4, va a recorrer Derbe. Estas 4 ciudades, Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio y Derbe, son los famosos Gálatas. Esta es toda la región de Galacia. A veces cuando hablamos de los Gálatas, ¿verdad? Nos imaginamos algo como así, ¿verdad? Como nosotros ahorita, un edificio, una comunidad, y esos son los Gálatas. No, en realidad, los Gálatas
eran creyentes que se habían levantado de ese primer viaje misionero de Pablo, y que en cada ciudad que Pablo predicó se levantaron pequeñas comunidades cristianas. Esos son los famosos Gálatas. Ahora, ¿cuándo comenzó este viaje misionero? Este viaje misionero, queridos hermanos, inició en el año 44. ¿Cómo lo sabemos? Porque si ustedes leen Hechos capítulo número 12, van a encontrar que antes de que Pablo salga de ese viaje misionero con Bernabé, ustedes van a encontrar, queridos hermanos, que la Biblia nos narra la muerte de Herodes el Grande, de Herodes Agripa I. Y ese Herodes murió en el año 44 después de Cristo. Por esa razón es que sabemos cuándo comenzó el primer viaje misionero de Pablo. Año 44 comienza el primer viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Y por qué eso es importante y por qué es necesario mencionarlo en esta noche? Por la siguiente razón. Los primeros 15 años de la era cristiana, casi que todos los seguidores de Jesús son puros judíos, convertidos al Mesías. Los primeros 15 años de la historia del cristianismo, prácticamente la iglesia era masivamente, era jerosolimitana, eran de los judíos que habían creído en Jerusalén. Los Hechos de los Apóstoles nos narran que creyeron algunos en Samaria y algunos en Antioquía, pero la iglesia en sus primeros 15 años de historia prácticamente estuvo confinada ahí en Jerusalén, y casi que los únicos que se habían convertido eran esos, judíos al Mesías, judíos mesiánicos. Y si no hubiese sido porque Pedro predicó en la casa de Cornelio, Hechos capítulo número 10, prácticamente la iglesia en su totalidad era judío mesiánico. Pero cuando el primer viaje de Pablo termine, la iglesia va a pasar de ser mayoritariamente judía, va a pasar a ser mayoritariamente gentil. Y esto tiene que ver muchísimo con nosotros. Porque si el ministerio, Dios no hubiera llamado al apóstol Pablo, aquí no estaríamos. Porque cuando Pablo empezó a predicar el evangelio, y ahorita eso lo vamos a ver, Pablo, cuando empezó a predicar el evangelio, Dios lo usó para llevar las buenas nuevas del evangelio a nosotros los gentiles. ¿Por qué razón? Porque Pablo dijo en Romanos que Dios no es solamente Dios de judíos, Dios es también Dios de gentiles. Y por esa razón era necesario que este apóstol se levantara como el último de los apóstoles, dice Pablo, ¿verdad? Yo como el último de ellos, era necesario que él se levantara para que las buenas nuevas del evangelio nos llegaran a nosotros. Ahora, déjenme decirles algunas cosas. Si ustedes leen, vamos a ir a Gálatas, ténganlo ahí listo. Si ustedes leen Hechos 13 y 14, van a encontrar que a Pablo, en ese primer viaje misionero, le pasó de todo. Los judíos lo persiguieron, los gentiles lo persiguieron, inclusive dice la Biblia que en este viaje misionero de Pablo, de Hechos 13 y 14, a Pablo lo apedrearon y lo dieron por muerto. Lo apedrearon, lo sacaron de la ciudad, los discípulos lo rodearon y lo creyeron muerto. Y dice la Biblia, y levantándose, salió al día siguiente a la ciudad de Derbe. Pero vean qué importante esto. Este fue un viaje misionero en el que Pablo sufrió muchísimo. Ya entenderán ustedes por qué Pablo en Gálatas dijo: oh Gálatas, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. Porque el levantamiento de esa iglesia, de esas iglesias en Galacia, literalmente habían sido dolores de parto, persecución, hambre, difamación, y había sido apedreado. Y cuando Pablo terminó este primer viaje misionero, Hechos capítulo 14, él regresa a Antioquía de Siria y le llegan noticias de que los gálatas han empezado a creer en otro evangelio.
Y hermanos, eso hizo que el corazón del apóstol Pablo se partiera a la mitad, y vean lo que dice, ahora sí, Gálatas capítulo 1, del 6 al 9. Estoy maravillado de que así tan pronto estéis siendo desviados del que os llamó por gracia a un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os inquietan y quieren tergiversar el evangelio de Cristo, pero si aún nosotros o un ángel del cielo anunciar un evangelio contrario al que os anunciamos, sea anatema, es decir, sea maldito. Como antes hemos dicho, también digo ahora otra vez, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. 2 veces Pablo maldice al que se atreva a compartir un evangelio diferente del que los apóstoles estaban enseñando. Ya ustedes entienden la importancia del tema que estamos hablando hoy. ¿Cómo identificar el verdadero evangelio? ¿Cómo saber que no estamos creyendo en un evangelio diferente al que los apóstoles predicaron? Entonces, queridos hermanos, esto fue lo que pasó en Galacia. El evangelio había llegado, Pablo les había predicado, pero el enemigo quiso destruir la obra del evangelio en Galacia, llevándoles falsos maestros que les predicaran un evangelio distinto. Y es por esta razón que a través de estas 7 características vamos a poder identificar cuál es el verdadero evangelio de Jesucristo. Primera característica. Y déjenme decirles que es muy fácil aprendérselas todas, porque de las 7, 6 se encuentran en Romanos capítulo número 1. Muy sencillo, no hay que andar bailando por toda la Biblia. Las primeras 6 están en Romanos capítulo número 1. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículo 3? Dice la Biblia, vamos a leer desde el 1:1 para entender el contexto. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser un apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el cual se prometió de antemano por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Primera característica, el evangelio fue prometido en el Antiguo Testamento, pero no fue explicado. Ya voy a decir qué es esto. El evangelio fue prometido, porque Pablo lo dice, el evangelio de Dios prometido por sus santos profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles Sagradas Escrituras? El Antiguo Testamento. Pero ojo la palabra que dice la Biblia, prometido, no explicado. ¿Por qué estoy queriendo decir esto? Porque esta secta de los judaizantes nos está tratando de insinuar que desde el mismo tiempo del Éxodo ya existía el Evangelio y ya Israel sabía cuál era el Evangelio. Y los judaizantes, este movimiento falso de raíces hebreas, sostiene que el Evangelio de Dios es la oferta que Dios está ofreciendo a las personas para que se arrepientan y guarden la ley de Moisés. Esto es lo que ellos dicen que es el Evangelio. Y se agarran de algunos pasajes como el siguiente. Ustedes encontrarán en los Evangelios que dice la Biblia que Jesús mandó a sus 12 a predicar el Evangelio. Entonces los judaizantes argumentan y dicen lo siguiente: vean ustedes que antes de que Jesús muriera en la cruz, antes de que fuera sepultado y antes de que resucitara, Él ya había mandado a los apóstoles a predicar el Evangelio. Parece convincente, pero este es un argumento muy pobre, porque no por el hecho de que nosotros encontremos en los Evangelios antes de la cruz la palabra evangelion, que es evangelio, buenas noticias, no necesariamente se está refiriendo al evangelio verdadero de salvación. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes leen el último
capítulo de Samuel, de Primera de Samuel, se narra la historia de la muerte del rey Saúl. Y van a encontrar, si leyéramos en el griego, en la versión griega del Antiguo Testamento, leyéramos el último capítulo de Primera de Samuel, encontrarían que cuando los filisteos le cortaron la cabeza al rey Saúl, adivinen qué palabra se utiliza ahí para decir que fueron a pregonar la buena noticia de que le habían cortado la cabeza al rey Saúl. Evangelio. Entonces quiere decir que cuando la Biblia usa la palabra evangelio, hay que entender en su contexto, porque no necesariamente se está refiriendo a ese evangelio que tiene poder de Dios para salvación. Jonás fue a predicar evangelio, fue a predicar buenas noticias, fue a predicar arrepentimiento, pero no predicó el evangelio de Cristo, porque el ministerio de Cristo aún no se había consumado. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, la primera característica es que es verdad que en el Antiguo Testamento estaba prometido la llegada de un evangelio. Prometido nada más, aún no se había explicado. Era necesario que el Señor Jesús viniera a la tierra, ejerciera su ministerio, enseñara lo que enseñó y viviera toda su pasión para que ahora sí podamos hablar del evangelio de Jesucristo. Ahora, una pregunta: ¿en qué parte del Antiguo Testamento está la promesa de que vendría un evangelio? Porque si Pablo en Romanos 1:3 dice el evangelio de Dios prometido en las Santas Escrituras, deberíamos esperar encontrar en el Antiguo Testamento esa promesa. Isaías 61. Muy bien, vamos todos por favor a Isaías capítulo número 61. Ahí estaba la promesa de que algún día vendría el evangelio. Dice la Biblia así en Isaías 61:1: el espíritu de Adonai está sobre mí, me ungió para dar ¿qué? Buenas nuevas, buenas noticias. Aquí está la promesa de que vendría el evangelio con el Mesías. El espíritu de Adonai está sobre mí, me ha ungido para dar buenas noticias. Y ustedes recordarán que en Lucas capítulo 4, Jesucristo en la sinagoga leyó esta porción de Isaías y le leyó esta porción y él les dijo: hoy ante ustedes se ha cumplido esta escritura. No existe evangelio antes de Jesucristo. Que quede bien claro, no existe evangelio antes del ministerio de Cristo. Existen noticias de arrepentimiento, existen invitaciones a ser fieles a los pactos de Dios, pero es hasta que el Mesías ejecute todo su ministerio que encontraremos el evangelio completo. Vamos a ir a Romanos 1:1 para que veamos la segunda característica del evangelio. Entonces, la primera es que estaba prometido en el Antiguo Testamento, pero no explicado. Dice la Biblia así en Romanos 1:1. Vean que solo en Romanos lo vamos a sacar todo. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser un apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el cual se prometió de antemano por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de la nación de Israel. ¿Dice eso? Acerca de su hijo. De su hijo. No dice acerca de la ley de Moisés, ¿verdad? Tampoco dice acerca de Pablo. No dice acerca de los ángeles. Es acerca de su hijo, de la simiente de David, según la carne. Segunda característica del evangelio: es 100% cristocéntrico. Y si no es cristocéntrico, es falso. Así de sencillo. En Perú, estábamos nosotros en la plaza ahí, ¿verdad? Colonial del Perú, en Lima, y llegaron unas misioneras y me dijeron: disculpe, ¿le podemos predicar?
Entonces yo dije, ay, voy a salir evangelizado, ¿verdad? Yo vine a evangelizar y me van a evangelizar. Entonces yo les iba a decir, no hace falta, yo soy cristiano. Pero me dijeron, es para predicarle acerca del evangelio de Diosa Madre. Y yo, Diosa Madre, ¿qué es eso? Yo sé que en México hay una secta que habla del Espíritu Santo Madre, que dice que el Espíritu Santo es mujer, pero yo pensé que era lo mismo. Entonces al final le dije, bueno, háblame un poco de eso, pero ya de entrada es falso. Me dijo el evangelio de Diosa Madre, no de Jesucristo. Ya de presentación es falso. Qué sencillo, ¿verdad? Pero es profundo. Si no es cristocéntrico, no es verdadero. ¿Cómo comienza Marcos 1.1? Vamos a Marcos 1.1 para que vean. El primero de los cuatro evangelios se considera que fue el primero de los evangelios en ser escrito, precisamente porque es el evangelio más corto de todos. Principio del evangelio de Jesucristo. No dice principio del evangelio de Israel. No dice principio del evangelio de la Torá, ni el principio del evangelio de Moisés. No, es principio del evangelio de Jesucristo. De los 4 evangelios que se escribieron, el primero es este. Y lo primero que escribió Juan Marcos es esa palabra. Principio del evangelio de Jesucristo. Amén. Vamos a la tercera característica. Queridos hermanos, Romanos capítulo 1.1. Seguimos ahí. Ahí están prácticamente todas las características. Romanos capítulo 1.1. Otra vez. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio ¿de quién? De Dios. Y ahora leamos el versículo 1.9. 1.8, del 1.8 y 9. Primeramente, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, por cuanto vuestra fe es proclamada en todo el mundo, porque Dios, al cual sirvo en mi espíritu, en el evangelio ¿de quién? De su Hijo. Tercera característica. El evangelio le pertenece al Padre y al Hijo, no a ninguna nación ni a ninguna etnia. No es de Israel. Israel es ciertamente el medio, ¿verdad? Pablo dijo que de ellos vienen los oráculos, los pactos, las promesas, pero el evangelio no es de ellos. Ya por solo la presentación de esta secta, Raíces Hebreas, hay una insinuación de que la verdad le pertenece a una etnia, de que el evangelio le pertenece a un pueblo, y el evangelio, según Pablo, es de Dios y de Jesús, no de otro. Cuarta característica, queridos hermanos, del verdadero evangelio. Romanos 1.16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente, por supuesto, y también al griego. ¿Qué significa esto? Cuarta característica. Solo el verdadero evangelio tiene poder para salvar a las personas y cambiar a las personas. Quiero decirles, queridos hermanos, que mi abuelito paterno tiene 92 años. 93 años acaba de cumplir. Y fue alcohólico desde los 13 años. Y mi abuelita, que tiene 97, oró más de 70 años de matrimonio para que Dios lo cambiara y lo salvara. Mi abuelito aparecía a veces en las calles tirado, semidesnudo, golpeado. Muchas veces hubo que ir a recogerlo a los hospitales. Se internó muchísimas veces a lo largo de su vida y trató de salir del alcoholismo y no pudo. Y ya para un anciano de 93 años, nadie pensaría que es posible vencer el alcoholismo. Mi abuelito se internó
en un centro cristiano un mes. Ahí estuvo un mes y ahí conoció el Evangelio. Y mi abuelito tiene 4 años de no beber alcohol. Porque el Evangelio tiene poder para cambiar a las personas. ¿Cuántos dicen amén? Y es por esto que esta secta de raíces hebreas no sale a la calle a evangelizar, porque no tienen un evangelio que tenga poder para cambiar al alcohólico, al machista, al homosexual, al hechicero. No tiene ese poder. Por eso hay que venir y tratar de sacar a la gente de las iglesias. Pero el que predica el verdadero evangelio verá la transformación de las personas al predicar ese evangelio. Y Pablo dijo, no me avergüenzo de él. Número 5. Ahí mismo está en Romanos 1:17. En Romanos 1:16, perdón. Porque dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío y también al griego. ¿Qué quiere decir esto? Quinta característica. El evangelio es universal. Es para todos. Es para griegos y judíos. Es para pobres y ricos. Es para hombres y mujeres, para esclavos y libres. El evangelio no es para una élite en específico. Es para toda alma. Y por esa razón vemos que este movimiento de raíces hebreas, judaizantes, son falsos, porque nos quieren hacer creer que nosotros somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque las tribus del norte se perdieron, supuestamente. No es el tema para hablar de hoy, pero resulta que como nosotros los latinos, la mayoría tenemos en nuestro árbol genealógico, allá hace 10 generaciones, un judío sefaradí, es decir, un judío de España. Nos quieren insinuar que somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esto es completamente absurdo, porque nosotros los latinos, miren, somos el pueblo que más mestizaje en el mundo ha tenido. Esto es muy interesante, porque si nosotros, por ejemplo, vemos los asiáticos, y esto por supuesto que no es... Tranquilo, ¿okay? Esto por supuesto que no es racismo, pero cuando nosotros vemos entre asiáticos, nos cuesta mucho identificar, ¿ok? Un receso. Sí, ya. Gracias. Probando, ahora sí. Gracias. Pero nosotros realmente nos cuesta identificar mucho cuando vemos una multitud de asiáticos, nos cuesta diferenciarlos entre ellos. ¿Por qué razón? Porque los asiáticos, históricamente hablando, han tenido poco mestizaje entre el mundo. Pero nosotros los latinos tenemos sangre de asiáticos, de africanos, de anglosajones, de árabes, de judíos. Y eso a mí no me convierte en un africano, ¿verdad? Ni me convierte en un judío ni en un árabe. El pueblo que mayor mestizaje, genéticamente hablando, que mayor conexión tenía con Israel, era el pueblo samaritano. Los samaritanos eran una mezcla de Israel del norte con gentiles e Israel del sur. Y Jesucristo dijo lo siguiente en Mateo capítulo 10. Vamos un momento a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 5. Vuelvo a repetir, cualquiera que sabe la historia del pueblo samaritano sabe que el pueblo samaritano era el pueblo que genéticamente más cerca estaba con las ovejas perdidas de Israel. Y dijo Jesucristo lo siguiente en Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les ordenó diciendo: no vayáis a los gentiles, ni entréis en la región de Samaria, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, quiere decir que si los samaritanos, teniendo ascendencia de Manasés, de Efraín y de las tribus del norte, ni siquiera con eso Jesucristo los consideró ovejas perdidas de la casa de Israel, cuánto menos tú y yo, por tener un judío sefaradí hace 10 generaciones.
¿Han leído ustedes en Juan capítulo 4, Jesús hablando con la samaritana? Mujer, dame de beber. ¿Cómo tú, siendo hombre judío, me pides a mí, siendo mujer samaritana, que te dé de beber? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Y por qué no se trataban entre sí? El historiador judío del siglo I, llamado Flavio Josefo, fue un historiador del tiempo de los apóstoles, contemporáneo de ellos, explica que los judíos no querían a los samaritanos porque siempre que a los judíos les iba mal y estaban siendo perseguidos, decían los samaritanos: nosotros somos gentiles, somos de pueblos gentiles, nosotros no tenemos nada que ver con esa gente. Y cada vez que a los hijos de Israel les iba bien, decían: nosotros somos descendientes de José, de Efraín y Manasés. Por eso los judíos no los querían. Pero que quede bien claro, nosotros, aunque tengamos en nuestro árbol genealógico un judío, no nos convierte en ovejas de la casa de Israel, ni lo necesitamos, porque la pretensión de los judaizantes es que ustedes y yo necesitamos ser una oveja perdida de la casa de Israel para poder tener esperanza. Pero eso es completamente ridículo, porque el apóstol Juan dijo que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que creyeron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Denle un aplauso al Señor por eso. Yo amo a la nación de Israel y creo que Dios tiene un plan para el pueblo de Israel aún, no me vayan a malinterpretar. Pero nosotros no necesitamos ser étnicamente, tener una conexión con Israel para poder ser aceptos. Vean la siguiente característica, porque ya me voy a ir aterrizando. La quinta característica es que el Evangelio es universal. Y la sexta característica, apúntenla por favor, es que el Evangelio es de gracia. De gracia, queridos hermanos. ¿Dónde dice la Biblia eso? En Romanos 1:17. Vean que todo está en Romanos. Romanos 1:17 dice lo siguiente. Romanos, capítulo número 1, versículo 17, dice: porque en él se revela una justicia de Dios, de fe a fe, como está escrito: el justo vivirá por fe. El Evangelio es de gracia, no de obras. Esto fue algo que le dije yo a las testigos de Jehová que estuvimos evangelizando, porque la primera pregunta con la que yo entré a hablar con las testigos de Jehová, a todas las con las que hablamos, les hice la misma pregunta: ¿cómo obtengo la vida eterna? Así comenzó la conversación. ¿Cómo obtengo la vida eterna? Y todas contestaron de manera unánime, mi esposa es testiga, todas contestaron de la misma manera, nos citaron Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo, te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Parece convincente la respuesta, pero el pasaje no dice cómo se obtiene la vida eterna, dice qué es la vida eterna. Porque precisamente Juan 17:3 nos explica la diferencia entre la inmortalidad y la vida eterna. Miren, todos los que estamos acá, si ya somos cristianos, tenemos vida eterna, pero aún no somos inmortales. ¿Se entendió? ¿Ok? ¿Ven la diferencia? Entonces, siendo aún mortales, ya tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque conocemos al Padre y a su Hijo. Pero el pasaje no dice cómo se obtiene la vida eterna. Y entonces, hablando con las testigos de Jehová, a todas les hice el siguiente comentario y les dije: ¿saben ustedes que la pregunta que les acabo de hacer yo a ustedes se la hicieron a Pablo y a Silas en Hechos capítulo 16, cuando Pablo estaba
en Hechos capítulo 16, dice la Biblia que con Pablo y Silas los metieron a lo más adentro de la cárcel, los azotaron, les pusieron el cepo, pero dice la Biblia que a la medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y dice la Biblia, y los reos los oían. Los oían. Qué impresionante esto. Wow, queridos hermanos, ¿pueden ustedes imaginarse esto? Después de haber recibido azotes, después de haber sido encarcelados a lo más profundo de la cárcel, después de que se les puso el cepo que maltrataba sus pies y no les permitía volverse para dormir, a la medianoche comenzaron a adorar al Señor. No sé, yo siempre me imagino esa cueva oscura, me imagino ese goteo, ¿verdad? Los muertos, los reos con harapos, semi vestidos, ¿verdad? Con frío, lamentos, quejándose la gente. Yo me puedo imaginar que a la medianoche estaba la gente durmiendo y se empezó a escuchar mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y los reos. Dice la Biblia que tembló, las cadenas se rompieron, las puertas de las cárceles fueron abiertas y los reos, en vez de huir, se fueron a donde Pablo y Silas para preguntarles, ¿quién es ese Dios que ustedes están adorando aún en la cárcel? Y cuando el carcelero vio las puertas abiertas, estaba a punto de suicidarse y clavarse la espada. Y Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, pues aquí estamos todos. Y dice la Biblia que ante la impresión de esto, cayó de rodillas frente a los apóstoles y les dijo, varones hermanos, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y sin ningún reparo contestó Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo, y tú y tu casa serán salvos. Así se obtiene la vida eterna, creyendo en Jesús. Esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna. Queridos hermanos, así se obtiene la vida eterna, creyendo en Jesús, porque el verdadero evangelio es de fe y es de gracia y es para el pecador. Porque lo primero que nosotros tenemos que hacer para recibir el evangelio es reconocer nuestra condición de pecador. Porque la gracia no es para el justo. La gracia es para el pecador. Y el que no se quiere mostrar vulnerable ante Dios y mostrarse pecador, no puede recibir la gracia, porque la gracia es para el pecador. ¿Se entiende? Gracia fue lo que recibió la mujer samaritana. Y gracia fue lo que recibió la mujer que fue sorprendida en adulterio. Porque la gracia siempre será para el que falla, para el que peca. La gracia siempre será para el que está enfermo espiritualmente. Por eso Jesús andaba entre prostitutas y pecadores. Y finalmente, queridos hermanos, y con esto termino, en la séptima característica no está en Romanos, pero sí está en Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 10, versículo 10. Y con esto termino. Hechos capítulo 10, versículo 10. Hechos 10, 10. Dice la Biblia de la siguiente manera. No, disculpen, es Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo número 34
en adelante. Vamos a leer y con este pasaje terminamos. Vean qué interesante, porque el séptimo punto que yo voy a compartir con ustedes, queridos hermanos, es para contestar esta pregunta. Si el Evangelio estaba prometido en el Antiguo Testamento, pero no explicado, aquí hay una pregunta muy importante que hacerse, y es la siguiente. ¿Quién fue el primero en empezar a predicar el Evangelio y quién lo concluyó? ¿Quién fue el primero en predicarlo? ¿Quién fue el último en predicarlo? Porque si nosotros no decimos quién fue el primero, podemos insinuar que hay un evangelio desde antes, como los judaizantes que intentan decirnos que no, el evangelio es que Dios quiere que guarde Torah. No. Y si no le ponemos un límite, entonces podemos validar a los mormones y a John Smith. Porque si no hubo alguien que lo terminó de predicar, cualquier revelación extra no está de más. Entonces, qué importante saber quién fue el primero que lo predicó y quién lo terminó de predicar. Entonces dice Pedro, versículo 34, tomando la palabra, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Envió la palabra a los hijos de Israel, anunciando ¿qué? La buena noticia de paz por medio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Pedro reconoce que la buena noticia de paz viene con Jesucristo. Él es Señor de todos. Versículo 37. Varones, sabéis la noticia, ojo la palabra ahí, noticia otra vez, divulgada por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que proclamó Juan. ¿Quién fue el primero en empezar a construir el Evangelio de Jesucristo? El último profeta del antiguo pacto, Juan el Bautista. Cuando él empezó a decir, arrepentíos, viene detrás de mí uno más grande que yo, del que yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautiza en Espíritu Santo y fuego. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahí empezó a ser predicado el Evangelio. Porque Juan el Bautista fue la voz que anunció al que habría de venir. Él es el primero en empezar a predicar el Evangelio. ¿Y quién es el último? Los apóstoles. Porque vean lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice el apóstol Pablo, edificaos sobre el fundamento de ¿quiénes? De Elena White, de los adventistas del séptimo día. No dice eso, ¿verdad? Edificaos sobre John Smith de los mormones. No, tampoco dice eso. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra angular. Cuando murió el apóstol Juan, que fue el último apóstol en morir, acabó de ser construido el Evangelio. Ya no hay más que agregarle. Los apóstoles de Cristo, los 12 y Pablo, fueron los últimos en predicar el Evangelio. Y después de los apóstoles no hay nada nuevo que agregarle a este Evangelio. ¿Quedó claro, queridos hermanos? Y como ya el tiempo no me alcanza, esas son las 7 características. Cualquier evangelio que no tenga esas 7 características es falso. Ya el tiempo no me alcanza, pero les digo esto para que lo apunten, porque con esto termino. ¿Se acuerdan ustedes que les dije que en Lima nos recibieron ahí unas muchachas? No, aquí no es malo, la palabra muchacha no está mal, ¿verdad? ¿No? Ok. Salimos apedreados, mi amor, después. Unas señoritas mejor.
nos llegaron a hablar, ¿verdad?, del Diosa Madre. Y entonces fue algo muy interesante porque ellas empezaron, ¿verdad? Aquí en el pasaje de Gálatas, Pablo dice que nosotros, más nuestra Madre del Cielo, la Nueva Jerusalén, y se fueron a Apocalipsis, y se fueron a Juan, y un pasaje aquí en Ezequiel, y un pasaje en Génesis, y lo único que les faltó fue, y si le da la Biblia la vuelta, vea, así, ¿verdad? Fue lo único que les faltó, porque anduvieron por toda la Biblia de un versículo brincando al otro para decirnos que ese es el verdadero evangelio. Entonces le dije yo a ellas, mira, en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, tenemos 5 grandes discursos de los apóstoles donde se predica el evangelio. 5, apúntalos. Hechos capítulo número 2, Pedro predica el evangelio y se convierten 3,000. Hechos capítulo número 3, Pedro predica el evangelio y se convierten 5,000. Hechos capítulo número 10, Pedro predica en la casa de Cornelio a gentiles y se convirtieron gentiles en esa ocasión. Hechos capítulo número 13, Pablo predica por primera vez, es la primera predicación de Pablo. Hechos capítulo 13, Pablo predica en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Y Hechos capítulo número 17, Pablo le predica a los atenienses. Y ahí ustedes encontrarán en esos 5 capítulos 5 grandes discursos de lo que es el evangelio. Y entonces le dije yo a estas señoritas de la secta de la Diosa Madre, le dije, mira, escoge uno de estos 5 capítulos para que te lo pueda leer, para ver si lo que tú estás predicando se parece a lo que predicaban los apóstoles. Escoge uno. Hechos 13, y lo leímos. Ya no dio el tiempo para hacerlo. Y cuando terminé de leerles el capítulo, les dije, ¿en qué se parece lo que tú me acabas de predicar a lo que los apóstoles predicaban? En nada. ¿Sabes una cosa? Que Pablo advirtió que cualquiera que predique un evangelio diferente al que predicaron ellos, sea maldito. Ve a tu casa, estudia Hechos 2, Hechos 3, Hechos 10, Hechos 13 y 17, y si te das cuenta que lo que los apóstoles predicaron es radicalmente distinto a lo que tú estás predicando, te llamamos al arrepentimiento. Y miren, una de las muchachas que estaba escuchando se quedó perpleja, ¿verdad? Y yo vi que como la líder, la mayor, como que las quería jalar, ¿verdad? Pero estaban perplejas ante lo que estaban escuchando. Porque el evangelio se resume, todo eso que ustedes van a leer en esos capítulos enteros, se va a resumir en una simple frase del apóstol Pablo. El evangelio, ¿qué es el evangelio? Pues Pablo dijo, y eso lo van a encontrar de manera exhaustiva en esos capítulos, pero Pablo dijo esto en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os entregué lo que también recibí. Este es el evangelio condensado en 2 versículos. ¿Qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio de Jesucristo. Cristo murió en una cruz para perdonar nuestros pecados. Cristo fue sepultado para vencer a la muerte y Cristo resucitó para darnos la salvación. Ese es el evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga grandemente, que tengan mucha paz. Amén. Amén. Creo que nosotros